Muy buenos días, el tema de hoy es el reino de los cielos. Vamos a leer en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos. Aquí encontramos al Señor Jesucristo. Después de salir de 40 días de ayuno, Él empieza a predicar. Pero también empieza a predicar cómo se puede llegar al reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra, que muchos dicen arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo encontramos que Juan el Bautista iba delante de nuestro Señor Jesucristo predicando a los judíos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? También les hablaba a ellos de arrepentirse para poder entrar al reino. Es lo que el Señor nos habla a usted de mí. Primeramente tiene que haber un arrepentimiento, pero no es un remordimiento, ay, qué embarrada, la volví a hacer, no, yo no lo vuelvo a hacer, no sé qué, y resulta que a poco tiempo vuelve y la hace, vuelve y cae en pecado, vuelve y cae en la mentira, en la manipulación, y resulta que eso no hay un arrepentimiento, ahí es un remordimiento, y como que todas las veces es lo mismo. No, es un arrepentimiento genuino que aquí nos habla el Señor, para que podamos entrar al reino de los cielos. Por eso es el reino de los cielos, que el Señor nos habla y nos dice arrepentidos. Ya que es la primera predicación del Señor Jesús y es cuando comienza su ministerio, y fue después de bautizarse y regresar del desierto, donde Él fue tentado por Satanás. Pero también debemos tener en cuenta que el Señor Jesús se habló y enseñó muchas veces acerca del reino de los cielos. Y esta vez el Señor nos habla de un arrepentimiento. Ese arrepentimiento es para poder entrar del reino de los cielos. Y lo podemos hacer desde la tierra, desde este lugar podemos hacer para poder entrar al reino de los cielos. Pero tiene que haber un arrepentimiento, pero tiene que ser demostrado con hechos, palabras y acciones. No solamente con palabras, sino que los hechos también hablen por sí solos. Que usted realmente sea testimonio, para que realmente las otras personas puedan ver un cambio y una transformación en usted y que vean ese cambio y otros digan, vea, esta persona sí cambió, oiga, pero ¿qué hizo esta persona para que haya mucho cambio en él? ¿Cómo debemos hacer? Ya que hay personas que se conforman con saber cómo opera la iglesia, cómo hacen los líderes, los discípulos de la iglesia, cómo funcionan, pero los horarios del ministerio, los horarios, cuánto tiempo dura la alabanza, cuánto tiempo dura la predicación, pero es que esa alabanza que colocan, pero es que esa palabra que dio el pastor, pero ni siquiera miramos qué es lo que realmente el Señor nos habla a usted y a mí, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando, porque a veces nos es más fácil poner la mirada en el hombre que en Dios, y hacemos como dice la palabra, que muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que hay en nuestros ojos. Y lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, no fijarnos en el hombre, fijarnos en lo que el Señor nos habla y nos está diciendo. Porque si a usted y a mí el Señor nos habla del reino de los cielos, es porque Él quiere que usted y yo entremos al reino de los cielos, pero que no entremos con argumentos, es que me dijeron, no me dijeron, me hablaron, no me hablaron, es que como habla ese pastor, es que como habla ese líder, es que esa iglesia, es que ese ministerio, es que ese liderazgo. ¿Por qué nos es tan fácil juzgar y criticar a los demás? Mirar la paja en el ojo ajeno, pero ni siquiera miramos cómo estamos actuando nosotros, cuáles frutos hay en nosotros. Debe haber un fruto de arrepentimiento, pero ese fruto genuino que nos dice el Señor, ya que el Señor nos habla en varias partes de la Biblia que usted y yo debemos entrar en ese camino, en esta transformación. Ese cambio y esa transformación debe notarse en cómo usted y yo obramos y actuamos para cada situación que se nos presenta. Por esto el Señor habló en Hechos 1:3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Resulta que después de que el Señor Jesús partió de esta tierra, se les apareció a sus discípulos, pero también se les apareció a muchas personas durante 40 días, pero era como fortaleciendo a sus discípulos sobre el plan perfecto que Él ya había predestinado para ellos, el propósito que los había preparado durante 3 años y medio, pero también en Hechos capítulo 1, donde el Señor habla, que Hechos capítulo 2, donde el Señor habla cómo vendría el derramar del Espíritu Santo y que ellos serían impartidos por el Espíritu de Dios, encomendados para hacer la obra. Pero también el Señor aún así se les apareció durante 40 días para darles a entender que Él no los había abandonado, que no los había dejado solos, que había enviado al Espíritu Santo, pero que también Él estaba al tanto de lo que ellos tenían que hacer y cómo debían obrar. Si el reino de los cielos es quien gobierna, todo reino tiene un gobierno, es decir, todo reino debe gobernar. Si no fuera así, no sería un reino. Y ese reino que el Señor nos habla es el reino de los cielos, pero cómo usted y yo debemos gobernar en esta tierra, pero guiados y dirigidos a través del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo entremos a meditar y estudiar en la palabra cómo podemos gobernar en esta tierra,
¿Cuál fue la autoridad que el Señor nos dio a usted y a mí en esta tierra? ¿Cómo debemos hablar? Pero hablar también de la palabra de Dios, predicar a los inconversos, predicar también de cosas que usted y yo queremos conocer y entender, pero a la luz de las Escrituras, de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y es por eso que el Señor quiere llevarnos a ese entendimiento en la palabra. Como lo dice en Juan 18, versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto es lo que le espantó a Poncio Pilato, cuando él le preguntó que él tenía autoridad sobre él para que no le hicieran nada, o para soltarlo, o para tenerlo preso. Pero él le daba a entender el Señor Jesús que él no sabía cuál era el reino del Señor Jesús, porque si este fuera el reino, él tendría servidores, y sus servidores vendrían y pelearían por él. Él aún así le quería dar a entender a Poncio Pilato que el reino de Jesús no era el de esta tierra, era del reino de los cielos, el cual el Señor le estaba hablando, pero él no entendió. Pero aún así, hoy en día hay muchas personas que no entienden cuál es el reino que el Señor está hablando, cuál es el reino que Él viene a hablarnos, que es el reino de los cielos. Y desde aquí, usted y yo podemos empezar a trabajar para obtener ese reino de los cielos. ¿Cuál fue la primera palabra que leímos? Arrepentidos. Tiene que haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es donde el Señor viene y nos habla a usted y a mí. Pero ese arrepentimiento es donde usted y yo entramos a obrar acorde a lo que el Señor nos enseña, así como lo dice en Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire que acá aún el apóstol Juan habla que él fue el que escribió el libro Apocalipsis, como la revelación del Señor le enseña que nos ha hecho para usted, para Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos en esta tierra, es donde reinaremos. Que el Señor nos lleva a reinar, pero en el Señor. ¿Cómo debemos gobernar? ¿Cómo debemos reinar en esta tierra? A través del reino de los cielos, que es lo que el Señor nos enseña a usted y a mí cuando entramos a conocer las Escrituras, pero también a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué situación está usted pasando o viviendo en el cual usted no ha podido entender que el reino de los cielos se ha acercado? Y es porque muchas veces le han predicado el reino, le han predicado de Jesucristo, le han predicado que se arrepienta de ese carácter, de esa vulgaridad, de esa mentira, esa manipulación, de ese engaño, esa traición, esa infidelidad, de ese maltrato, de lo que usted está haciendo escondida, de lo que usted hace, como, aunque otros no lo ven, pero que el Señor sí lo ve, lo que usted está haciendo. Eso es lo que le habla el Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hablarle a usted? Y es precisamente que usted se arrepienta, porque se arrepienta y lo haga delante del Señor, no delante de los hombres, porque usted y yo podremos engañar al hombre, pero de Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos entender que el reino de los cielos usted y yo lo podemos poner en práctica? Hay personas que no han podido entenderlo. Muchos recitan el Salmo 91, pero no lo recitan con conocimiento e entendimiento. Por eso debemos orar y pedirle al Señor conocimiento e entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso ahí lo habla la palabra en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, Salmo 91, que muchos se lo saben, pero muchos no entienden qué es lo que el Señor está hablando a la luz de la palabra. Por eso lo encontramos en el Salmo 91, 5 al 7. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si usted y yo le creemos al reino de los cielos que se ha acercado a usted y a mí, esta palabra se cumple en un momento de adversidad, en un momento de zozobra, de incertidumbre, pero en un momento de angustia, que usted y yo nos hallamos como encajados, como en ese sometimiento del enemigo, y estamos en ese sitio de oscuridad, de tinieblas. Y declaramos la palabra, pero dice ahí que no temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo no sé si usted pasó una situación difícil en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del COVID. A muchas personas cercanas les llegó el COVID y muchos se fueron, pero también muchos les dio el COVID, pero aún esa pestilencia no le ganó la guerra a su vida. Aún a muchos vino también mortandad, pero en el medio que del día destruya, aún el Señor le demostró que caerán a 10.000 a tu diestra y a ti no te llegará. Esa palabra es para usted, y el reino de los cielos se ha acercado en Cristo Jesús.